Esta noche leeré del primero del libro de Samuel, capítulo 18 y versículo 1. Primero de Samuel 18, 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con el de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. David ya ha derrotado a Goliat. Ya había sido ungido como rey en lugar de Saúl, pero no públicamente. Eso no se sabía públicamente. Eso ni siquiera se sabía en la corte del rey, pero esto venía del Señor y eso ciertamente le indicaba a David a través de Samuel. Saúl estaba bajo juicio del Señor. Todas las habilidades que le había dado Dios a Saúl habían sido quitados a Saúl. Y ahora Saúl está temeroso, su reputación está manchada, y esto se debe a su desobediencia al Señor. Nunca se hizo converso, nunca fue una persona convertida, y esto es verdadero. Tenemos algunas referencias acerca de ser llenado con el Espíritu Santo, pero eso lo vamos a explicar después en el contexto. Pero él nunca fue un creyente realmente. Y aún así, él fue elegido rey. Y se le da, así nos dice este relato del Señor, un espíritu maligno que viene del Señor. Y podemos ver a las referencias acerca de este espíritu maligno. Pareciera, en el contexto, cada vez que esto ocurre, que pareciera ser como una especie de disposición más que un espíritu malo literalmente, como una especie de temperamento depresivo, algo por esa naturaleza, pero ciertamente nada que le quitara su responsabilidad. Ahora que vamos a ver este pasaje, hay que ver que él es completamente responsable por su conducta vengativa en contra de David. ¿Cómo es que él intenta planear asesinar a David? Él es enteramente responsable por esto. Su temperamento, que ahora está en contra de él mismo y es de desventaja para él, de hecho, no le está haciendo hacer estas cosas malas. Por la gracia del Señor, por la ayuda del Señor, e incluso con ayuda irracional, él pudo vivir con este temperamento. Sufrirlo, sí, y lo sobrevivió. Pero no le causa que haga mal. Y algunas personas leen esto y dicen, algún espíritu maligno del Señor vino a él y por eso ya no es responsable por lo que él hace. Pero por supuesto que él es responsable, a pesar de que tiene esta discapacidad, por llamarlo de alguna forma. Ahora, David ha estado en la corte del rey por algún tiempo ya. Quizá en varias ocasiones regresando desde la casa de Jesse. Pero Saúl no parece saber quién es David. A pesar de que ha estado cerca de Saúl, ha sido arpista de Saúl, ha compuesto, ha ha tocado algunas canciones a Saúl. Y parece que incluso que pudo haber ayudado a Saúl y le ha consolado con la música, etcétera, a pesar de que ha tenido a David en muchas ocasiones en ese cuarto cerca de las cortes del rey. Pareciera que Saúl no conoce nada a David. Nunca le ha preguntado a David, oh, ¿de dónde eres tú, muchacho? ¿De dónde vienes? ¿Quién es tu padre? Preguntas estándares entre los israelitas. ¿Y de qué linaje eres? ¿Dónde vives? Etcétera. Si él hubiera preguntado, lo hubiera recordado, pero Saúl es un hombre absorto en sí mismo, yo creo. Cuando él vio cuando se cayó Goliat y cómo sube la reputación de David y salva la vida de Saúl, entonces Saúl empieza a pensar, ¿por qué? Ahora, ya hasta entonces él empieza a pensar, ¿quién eres tú? Hasta ese momento. Así que nuestro primer punto, y tenemos que ir rápido con esto, es la humildad de Jonatán.
hijo de Saúl. Y esto nos lleva al capítulo 18, versículo 1. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán se dio cuenta de que David era el hombre elegido, que él era el verdadero libertador de Israel, no su padre Saúl, el rey, ni siquiera él mismo, Jonatán, el hijo del rey. Él era reconocido por ser valiente, y en el capítulo 14, e incluso antes, se habla de sus acciones más valerosas. Ahí se lleva a cabo por parte de Jonatán una de las acciones más valerosas del Antiguo Testamento. Y él instintivamente, aún así, se rinde hasta David. ¿Es que él sabe que va a ser él ungido como rey? Quizá no. Quizá después David le hará contar de este episodio con el profeta Samuel, pero de cierto no se sabía que había sido David ungido por Samuel, pero Jonatán sabe que David tiene la fe. David es quien va a ser el instrumento de Dios. Solamente David podía y pudo enfrentar a Goliat, aunque él sabe y se da cuenta de que David lo va a eclipsar a él y va a tomar su lugar. Él se rinde ante David. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y esta palabra es particular y se debe reflejar el original en hebreo, que es como si estuviera hilvanado, tejido al corazón o al alma de David. Estaban completamente unidos en conversación, en puntos de vista, en perspectivas espirituales, que lo que importaba era un libertador para Israel. Lo que importaba era guardar las promesas del Señor. Dios había dicho que el gran descendiente, el Mesías, iba a venir a través de este pueblo y tenían que ser preservados. Y cuando se le llamara a él, este Mesías garantizaría todas las victorias para toda la humanidad. Así que esta misma punto de vista lo tenían los dos. Estaban ligados. Y por eso Jonatán lo amaba como su propia alma, que entre otras cosas significa que él daría su vida por David. Él pensaba que la vida de David era más importante que su propia vida. Ese es realmente el significado de lo que se dice aquí. Sabes, uno siempre va a recomendar a A.W. Pink y su trabajo sobre David. Se describe la vida de David, son en varios volúmenes, y se puede aplicar muchas de las cosas que se dicen allí. Pero si hay algún error en este trabajo de A.W. Pink sobre la vida de David, es el hecho de que A.W. Pink no pensaba muy alto acerca de Jonatán. No pensaba que era alguien espiritual. No pensaba que era leal a Dios. Pero es realmente no muy claro cómo es que A.W. Pink llegó a esas conclusiones. Todo en las escrituras parecía indicar que Jonatán era un hombre justo, pero esa es una excepción en el trabajo de A.W. Pink, que es una excepción en su excepcional trabajo. El versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Ellos estarían juntos y serían valerosos para Israel y por Dios, y defenderían a la nación y la preservarían intacta. Así que hicieron este juramento. Cuando ves hasta un versículo como este, ya no hacemos pactos entre nosotros en la iglesia por la simple razón de que el pacto entre los cristianos ya existe. Y si yo soy nacido de nuevo y si tú eres nacido de nuevo, ahora somos personas que obran para el reino del Señor juntos. Y el Señor ya ha hecho este pacto que ya está ahí. Todo lo que tenemos que hacer es honrar este pacto que hizo el Señor. Y estamos
unidos, como David y Jonatán, para levantar la reputación del otro, para predicar el Evangelio juntos, para ayudarnos, si es necesario, reprender al otro, también animar al otro, animarnos el uno al otro. Estamos ligados, unidos por el nuevo nacimiento, por estar en la familia de Dios. El pacto ya está ahí. ¿Estamos a honrarlo? Ese es el asunto. Y esta es solamente una ilustración de lo que existe ya entre todos los creyentes, Jonatán y David, que ellos hicieron este pacto y ellos estaban unidos. Versículo 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y uno puede asumir aquí que era un manto grande, que de alguna forma significaba que él era el príncipe o el hijo del rey. De seguro era el significado aquí. Y se lo quitó, el manto que estaba sobre él, y se lo dio a David. Estoy seguro que él no usaba esto en público, porque esto hubiera llevado a que las cosas serían más graves. Y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Así que cualquier cosa que de alguna forma significara que él era el príncipe, se lo entregaba a David. Esta era la humildad de Jonatán. Una vez que él vio la voluntad de Dios, o una vez que él vio que David iba a ser el instrumento de Dios, no se consideró a sí mismo ya. Él apoyó a David en todo sentido. Y el versículo 5, aquí ves la conducta de David. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, o de manera sabia, mirando a su alrededor. Esto es lo que dice el original, es una acción que mira hacia alrededor. Eso es sabiduría, el tipo de sabiduría que se refiere aquí. David estaba en una posición muy delicada. Saúl estaba intensamente celoso de él. Saúl quería destruirlo. Ese era el objetivo de Saúl. David, por lo tanto, tenía que ser muy cuidadoso. Él tenía que ser prudente, mirando alrededor de sí. Esa es una buena definición de la sabiduría cristiana. David nunca subestimó la tarea que se le encomendó. Algo que quizá nosotros podemos estar inclinados a hacer cuando yo predico o enseño en la escuela dominical o doy testimonio o ayudo o estoy aconsejando a otros. No me debe ocurrir esto. No debo subestimar la tarea que se me encomienda. Para dar testimonio día tras día, mes tras mes, en cualquier lugar, no hay que subestimar lo que está frente de nosotros. No hay que subestimarnos sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es un componente de sabiduría. Hay que tomarlo con cuidado. No hay que considerar las implicaciones de todo lo que hacemos. Perdón, sí hay que tomar las implicaciones de todo lo que hacemos frente de otras personas. Hay que portarnos prudentemente y hay que cuidar nuestro orgullo. Puedes tener muchos éxitos y de inmediato puedes sucumbir a la tentación de ser orgulloso. Hay que siempre cuidar de no ser orgulloso. No hay que hacer cosas que pueden llevar a que seamos orgullosos y que nuestra alma sea orgullosa, para como darle palmaditas a nuestra alma, para que el mundo entero nos conozca. Y en el peregrinaje de la vida cristiana esto puede ocurrir. Algunas personas pueden tener objetivos muy altos y realmente afecta su espíritu y su comportamiento. David, de manera contraria, él se comportó de manera prudente. Cuidó de sus posesiones, ni siquiera presumió las cosas que se le entregó de parte de Jonatán. Nadie pudo decir, mira lo que está presumiendo, todas las ropas, todas estas cosas que él ahora tiene. No ha ido a un viaje y nadie puede decir, se fue de viaje y que él se cree ahora el hijo del rey. Él no tomó ventaja de todas estas cosas y por eso se comportó prudentemente. Y podemos explorar esto más, pero es un término tremendo.
y se repite varias veces en el capítulo. Versículo 5, en realidad la segunda parte del versículo 5. Y le puso Saúl sobre gente de guerras como un coronel de su propio batallón, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Esto es realmente tremendo. Los siervos de Saúl, ellos que pelearon como él, que le sirvieron a Saúl y que cuidaron sus intereses, que fueron celosos por Saúl, incluso ellos, que pudieron estar muy sospechosos acerca de David. No fue así. Ellos le admiraron y pensaron grandes cosas acerca de él. Hemos hablado de la humildad de Jonatán, pero ¿qué tal acerca de la humildad de David, que tuvo esta reputación? Pero el pueblo quizá lo aduló demasiado para lo que David realmente necesitaba. Después de que cayó Goliat y que hubo el enfrentamiento con los filisteos, vinieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con varios instrumentos, y vemos aquí de los versículos 7, 8 y 9 lo que estaban ellos cantando, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, y esto es acerca del pasado, porque Saúl no había hecho nada en este caso, en la ofensiva filisteo, y después dicen: y David a sus 10,000, y esto llevó después a la retirada de los filisteos. Y después el versículo 9, el orgullo de Saúl. Saúl estaba bastante enojado. Él no pensaba acerca del hecho de que su vida había sido salvada y que las vidas de los israelitas habían sido salvadas también. Todo lo que podía pensar en ese momento era que David ahora tenía todo el crédito por esto. ¡Qué gran orgullo! Lo que hace el orgullo. Y él estaba furioso. E incluso le llevó a tener pensamientos asesinos. Él buscaba atacar a David. Quizá no de manera inmediata personalmente, pero sí después, incluso pondría espías sobre David, espías alrededor de David, y para pensar, y prevenir lo que él puede estar pensando de que quizá David iba a organizar un golpe de Estado o un ataque en contra de él. Ahora, si tú puedes aceptar esto, yo voy a decir que hay una disposición en Saúl de que él fue afectado por un espíritu maligno, y aquí se explica que Saúl profetizó, pero tengo que explicar la palabra profetizó en lo que se habla aquí en este capítulo, aquí en 1 y 2 de Samuel. Cuando ves en estos capítulos la palabra profetizar, inmediatamente puedes pensar algo así como profetizar, que tiene que ver con ver lo que viene en el futuro. Una especie de premonición. Pero cuando vemos el contexto aquí, esto no parece ser lo que se dice en estos libros, no parece ser lo que está queriendo decir el escritor inspirado aquí en este libro histórico. Aquí la palabra profetizar parece referirse en 1 y 2 de Samuel a adorar. La narrativa después va a hablar de adorar en todas las ocasiones. Así que nosotros tenemos que ver aquí a profecía, con este significado especializado, lo que significaba que Saúl adoraba. Ahora, él estaba furioso. Tenía un enojo que le llevaba a tener pensamientos asesinos. Y solamente podía ver intenciones malas en David. Y quería venganza. ¿Cómo es que él estaba adorando? Esta era una adoración fingida. Esta es una adoración que no es real. Está aquí solamente fingiendo que él está adorando. Así es como entonces ahora sí tiene sentido con lo demás. En el versículo 10, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. En el español tiene otra traducción, pero en el de inglés sí se habla de la palabra profetizar.
Ahora, ¿qué estaba haciendo David aquí? ¿Y qué estaba Saúl haciendo aquí? ¿Qué es lo que él estaba planeando con esta intentona de matar a David con la jabalina? Podemos pensar si él tenía la intención de planear un ataque contra de David. Ahora, tenemos que aquí que pensar al respecto de algunos reyes, por ejemplo, del Medio Oriente. Lo que ellos hacen cuando ellos están sentados en su trono, ellos están sentados y tienen en su mano un cetro, con un cetro que es en realidad una especie de instrumento que se utiliza para la guerra, una espada, una jabalina, y es posible que lo que es lo mismo que Saúl estaba sosteniendo es como para mostrar el significado, su estado, su posición, y había ahí una jabalina, se nos dice aquí. Quizá no estaba levantada con la mano, pero vamos a explicarlo de manera más explícita en lo consiguiente. Versículo 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Esto es bastante difícil de imaginar. Si realmente estabas sosteniendo la lanza y después David la evadió, y Saúl tenía bastante fuerza. Podemos pensar esto, porque él se entrenó en la guerra. Él tuvo que haber ido después y recoger la lanza y después lanzarla de nuevo. Pero no puedes pensar que David estaba ahí todavía. Por eso cuesta pensar que lo evadió 2 veces. Pero aquí cuando se habla de lanzar la lanza o arrojar la lanza, no realmente se refiere a un movimiento de lanzarla efectivamente, sino que es un movimiento como de la intención, mostrar la intención de lanzarla o de ciscarlo, de causar algo de temor en Saúl. Es una tecnicalidad en realidad, pero es más o menos para explicar este versículo. Solamente aquí doy una explicación de este versículo. Sin embargo, sí ocurrió esto, y es bastante maravilloso que David escapó de esto, e incluso Saúl concluyó que esto era milagroso. Este era un acto de Dios. Versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Ese acto asesino de Saúl ahora le convence a Saúl de que él es un hombre maligno, malo, abandonado por Dios. Y David es el ungido. Así que, ¿cuál fue la reacción de Saúl? No fue aceptar lo que él vio claramente en ese momento, sino que él continuó con sus planes asesinos, versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Aquí se nos dice que Saúl, que estaba muy temeroso de David, pero el versículo 16, mas todo Israel y Judá amaba a David. Y después voy al versículo 17. Tengo que apresurarme porque tengo que decirte acerca de una conversión falsa. Pero aquí está el orgullo consumiendo a Saúl. Ahora, Saúl dijo a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, que por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Bueno, como ahora lees el versículo 17, te das cuenta que la hija de Saúl, quizá la misma Merab, ya había sido prometida a aquel hombre que matara a Goliat, lo cual hizo David. Pero la promesa no se guarda esta promesa. Saúl no cumple esta promesa. Ahora, Merab se promete de nuevo a otra persona, porque David es llamado a llamar a más filisteos. Pero quiero ahora pasar a más adelante de este capítulo porque el tiempo se está acabando.
Y voy al versículo 28 de este capítulo. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical, la segunda hija de Saúl, lo amaba. Y aquí Saúl estaba más temeroso de David. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los principales de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Las personas confiaban en David más y más, como aquel que representaba a la nación. Y esto me lleva a una conversión falsa en el capítulo 19. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Jonatán está a punto de tomar parte en todo esto. Es un secreto, por supuesto, de la corte real. Y así será la orden del rey. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y luego Jonatán le informará a David de lo que iba a ocurrir. Pero desde el versículo 4, Jonatán empieza a razonar con su padre. Ahora, a pesar de que Jonatán está ahí, que conoce bien a su padre Saúl, él no puede aceptar que Saúl de verdad quiere matar a David. Él le ha escuchado decir esto. Se le ha dicho del plan para matar a David, pero él no puede creer que su padre realmente quiere hacerlo. Es realmente leal a su padre. Creo que él asume que Saúl está solamente afectado por su aflicción. Es su depresión, es lo que puede estar pensando Jonatán. Es su mal humor el que él ha tomado las riendas sobre su pensamiento. Es este temor y la presión por la que pasa. Y realmente no quiere hacerlo. Y lo ha dicho ahora, pero después se le pasará. Y Jonatán se ha convencido a sí mismo que su padre, Saúl, solamente después cambiará de opinión y nunca llevará a cabo esto y subestima lo que su padre puede hacer. Pero yo tuve una experiencia como esta hace algunos años, cuando yo estaba en mi servicio militar, cuando yo tuve que ser una especie de asistente personal de un coronel que tenía un temperamento terrible. Y si las cosas iban mal para él, o si las cosas no resultaban bien, él estaría enojado por todo y con todos, incluso conmigo, incluso si yo no tenía nada que ver con las cosas que iban mal. Y todos nosotros éramos como despedidos, por decirlo de alguna forma, y todo, se nos gritaba, y todo esto ocurría, pero tú sabías que después de media hora él se tranquilizaba y todo volvía a la normalidad. Un temperamento terrible. Y yo creo que Jonatán pensaba que su padre, el rey Saúl, era más o menos así. Y que él superaría esto, que se le pasaría, que no era real. Pero él estaba preocupado de todas maneras. Y razona con su padre. Vamos a ver esto. Versículo 4 del capítulo 19. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David. No le está diciendo al rey que está a punto de pecar, pero sí le dice que no vaya a pecar, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, esto es David, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Así que Jonatán es valiente como para retar lo que piensa su padre, y va más allá. Le dice: debería estar avergonzado. Le dice en el versículo 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa?
y se lo pone delante de Saúl para que pudiera Saúl sentirse mal. Él sabe que que su padre va incluso si va a matar a David, tiene ahí una conciencia. Pero versículo 6, y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, y lo juró. Esto es un juramento, es bastante solemne. Él se comprometió a no hacerlo. Vive Jehová, que no morirá. Y ya es el final de todo, supuestamente. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. El arrepentimiento, el cambio, la reconciliación. Yo puedo decir esto. Saúl incluso quizá llorando, pero todo esto no era real. Incluso los que no son regenerados tienen conciencia, que pueden ser conmovidas, pero puede ser muy superficial esto también. Y todo se puede evaporar en poco tiempo. Y de regreso a tu vida pasada. Y eso es algo que incluso muchos cristianos famosos han pensado y nunca han comprendido completamente, como Billy Graham, por ejemplo. Billy Graham predicaba y la gente se conmovía y lo que se asume aquí es que todos los que caminan hacia el frente son salvos. Maravilloso. Pero por supuesto, las estadísticas contradicen esto, porque era solamente emocional para muchos y superficial. Y así lo vemos aquí, con Saúl. Por eso nosotros no nos apresuramos a hacer conclusiones. Algunas personas se apresuran y preguntamos, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador? Sí. Y decimos, ahora eres cristiano y te bautizamos y ahora eres un miembro de la iglesia. Pero la persona en realidad no es salva. ¿Hay señales acerca de esto? Y yo puedo decir, por ejemplo, quizá cuando hacemos esto, esta persona nunca dejó su vida pasada y tiene todavía sus bandas de música y todo su entretenimiento que consume. Porque, y esto debemos tener cuidados con esto, porque tenemos que ver los frutos y un verdadero cambio del corazón. Y está aquí, desde el 1 de Samuel. Saúl supuestamente fue reconciliado, cambiado. Pero después de poco tiempo, él de nuevo estaba teniendo estos pensamientos asesinos. Así que después David tiene un éxito militar y después, el versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Está de nuevo en su casa. Tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y tú sabes la historia, estoy seguro. La casa de David probablemente estaba cerca del muro de la ciudad y seguramente Saúl la tenía vigilada. Y David fue el que escapó por la ventana. Y David hace lo correcto, se va a Rema y va al profeta Samuel y le dice todo lo que ha ocurrido, lo que Saúl ha hecho. Eso es igual para nosotros, lo mismo. En cada prueba, en cada dificultad, en cada momento difícil, nosotros vamos a Rema, vamos a la casa de Dios, vamos al lugar de oración y lo dejamos todo con el Señor. Nosotros no tenemos que decir a Samuel, ya no tenemos este intercesor, podemos decirle ahora al Señor directamente. Y eso es lo que hace David. Y yo tengo que culminar porque hay dos lecciones rápidas y una es, Jonatán
todavía cree que su padre va a superar esto y que su padre no va a cumplir esta amenaza y que su padre no va a matar a David y que David está a salvo. Así que, a pesar de que Jonatán es un creyente y que tiene este pacto con David, él no es un superhombre. Es un muchacho falible. Él está equivocado acerca de su padre, y muy peligrosamente. No puede comprender que su padre es un hombre caído y bastante maligno. Y David, por su parte, incluso después de que él va con Samuel, él va a ver a Jonatán en la corte y se confortan, se consuelan, y David dice, es casi increíble esto. No puedo entender, Jonatán, ¿por qué tu padre me está atacando? De repente, David se olvidó que él tiene una perspectiva espiritual. Hasta este punto, él ha visto todo espiritualmente. Yo voy a ser el libertador de Israel y por eso puedo esperar oposición y ataques y resistencia. Incluso cuando el Señor me prospere, frente a los ojos del pueblo, pero de otro lado voy a tener oposición. Y ha dejado de ver las cosas espiritualmente. Y le dice a Jonatán, ¿cómo puede ser? ¿Qué pude haber yo hecho para que tu padre se me oponga? Y esto es algo que es una cosa espiritual. Ahora, no estoy criticando a David o a Jonatán, solamente estoy señalando que ellos eran humanos. Todavía podían cometer errores. Pero ellos se juntaron y renovaron su pacto y se consolaron como trabajadores del Señor, siervos del Señor, y se animaron en las cosas del Señor, justo como nosotros. Todo tipo de problemas vendrán en contra de nosotros como iglesia y personalmente. Por supuesto, habrá esos problemas. Porque estamos en una gran batalla. De manera espiritual, somos parte de una gran batalla espiritual. Pero nosotros descargamos todo esto en el Señor y nosotros estamos junto al otro y nos animamos el uno al otro con todas nuestras debilidades y errores y el Señor nos fortalece y nos bendice. Y todo esto está en el pasaje, nuestro tiempo se ha acabado.